Hola, buenas tardes. Encantados de estar otra vez aquí. Hoy vamos a hablar de talento y de agilidad en los departamentos de recursos humanos y cómo lo podemos entablar, siguiendo la línea de charlas que hemos tenido. Podéis realizar preguntas en el chat o levantar la mano y daremos el micro para que podáis hablar. En principio, vamos a comenzar ya directamente. En principio vamos a hablar de gestión de talento y cómo podemos gestionar el talento y sobre todo el Departamento de Recursos Humanos en nuestra organización, ¿de acuerdo? Utilizando pues metodologías ágiles o no, eso lo vamos a ver cómo lo podemos gestionar. Y en principio, pues lo que vamos a hablar es de lo siguiente. En una organización, tarde o temprano, va a llegar el momento en que necesitemos ayudar, pero no una formación, una nueva habilidad, un acompañamiento personalizado o algo similar. Son opciones diferentes y recurrir a ayuda externa puede suponer una inversión bastante considerable, pero al mismo tiempo con un impacto muy grande y positivo si lo haces bien, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos conseguir esto y cómo lo podemos integrar en nuestro departamento. En principio, este soy yo. Habitualmente voy haciendo webinars el miércoles, jueves por la tarde a esta hora. Nos quedan, el mes de marzo quedan 2 o 3 más, ¿de acuerdo? En abril ya los pensaremos o si alguno me dais alguna idea para hablar de alguna charla en concreto, pues evidentemente la preparamos y la hablamos. Pertenezco a Moviliza Academy, ahí tenéis mi cuenta de correo, jsanchez@moviliza.net. Me podéis encontrar en movilizaacademy.com, en ajailvalencia.com, ese es mi perfil de LinkedIn y mi Twitter. Y el hashtag que habitualmente utilizo en todo es Agile Valencia. ¿Por qué? Porque soy de Valencia. Valencia está en España, ¿no? Agilidad se hace. En principio vamos a ayudar o vamos a ver cómo podemos ayudar a retener o a captar talento en la organización. Yo personalmente soy partidario de retener el talento de la organización, mejor que captar el talento de la organización. Apoyar el talento y el compromiso de la organización potenciándolo hacia conseguir nuevas metas. No traer gente de fuera, sino si el talento está dentro, cómo lo podemos captar y cómo lo podemos organizar. Y para ello la agilidad y el entorno ágil nos sirve mucho. Mirad, yo estaba un día pensando, ¿de acuerdo? Cuando planteé hacer esta charla, cuando estaba tomándome un té, ¿cómo podríamos aplicar a la agilidad en los recursos humanos? Se ha hablado mucho de los recursos humanos, se ha hablado mucho de la gestión del talento, se sigue hablando y se va a hablar, ¿no? ¿Cómo lo podemos encajar? ¿Cómo lo podemos tener? ¿Cómo lo podemos hacer? Evidentemente, yo no soy objetivo, yo soy de mentalidad orientada a la agilidad, porque en los métodos predictivos y sobre todo en el escenario en el que actualmente nos movemos, pues evidentemente definir un proceso con unas normas para ejecutar como hasta ahora estaban los departamentos de recursos humanos, que realmente lo que hacían era buscar gente cualificada y la que más barato cobrara era la que gestionaban o la que contrataban en nuestra organización. Eso ha cambiado porque ahora tenemos que buscar gente o personas con unas cualidades que nadie se ha formado en esas cualidades y mucho más. No se ha creado ese entorno que se tiene que ir adaptándose poco a poco a ese nuevo entorno, a esas nuevas cualidades, a esos nuevos requerimientos y tener un perfil específico de persona comprometido con la organización y sobre todo que sean perfiles que tengan habilidades técnicas y habilidades sociales, ¿no? Y habilidades incluyendo empatía, y comunicación abierta, que sepan trabajar en equipos, que sepan aprender y desaprender, es decir, una serie de personalidad muy, muy clara, sobre todo perfiles en T, que nos puedan ayudar a crear y navegar en este mundo tan turbulento. Pues entonces apareció la idea era cómo podíamos aplicar la agilidad en un departamento como es el Departamento de Recursos Humanos, que es un departamento muy procedimentizado hasta la fecha, muy separado de la parte de creación, de la parte de producción. Normalmente los departamentos de recursos humanos están en la captación de las personas y una vez que los meten en el departamento, ahí se ha acabado. No están preparados o no estaban preparados para captar talento, para retener talento, para crear un plan formativo y evolucionar dentro de la organización. Es decir, plantear una serie de mejoras o una serie de carreras profesionales que la gente quisiera trabajar con nosotros si no se fueran a otras organizaciones. Pero además
tenían que ser personas que se adaptaran al nuevo entorno. Evidentemente, si queréis resultados distintos, no hagáis siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque si hacéis siempre lo mismo, los resultados van a ser lo mismo. ¿De acuerdo? Y más, si estáis haciendo lo mismo, posiblemente no salga lo mismo que estabais haciendo habitualmente. Con lo cual os tenéis que adaptar al nuevo entorno, a este entorno tan cambiante que tenemos, ¿no? Mira, los factores que van a hacer posible esto son las fuerzas del mercado, ¿de acuerdo? El mercado va a demandar un tipo de productos, un tipo de profesionales o un tipo de servicios que nos tenemos que adaptar, ¿de acuerdo? Los procesos de digitalización en la organización, ya hemos hablado de esto la semana pasada y la anterior, hemos hablado de digitalización, de gestión de procesos, de Kanban, de agilidad y todo esto, de procesos de digitalización. ¿Cómo podemos adaptar las nuevas tecnologías en la organización? Puede ser que sean necesarios adaptarlas o no. Yo soy partidario de adaptar, que las personas usen las tecnologías, no las tecnologías obliguen a adaptarse a las personas, es una herramienta más y pueden ser utilizadas o no por las personas. Hay cambios sociales, evidentemente, convivimos con varias generaciones, con varias culturas, con generaciones que tienen en mente cosas distintas a otras que perduran en la organización. No es lo mismo trabajar con una persona de 20 a 30 años que con una persona de 60 años. La mentalidad ha cambiado y los cambios sociales y sobre todo la alfabetización digital pues tiene mucho que decir. Unos son nativos digitales y otros hemos aprendido a ser tecnólogos, a utilizar la tecnología a lo largo de nuestra vida, ¿de acuerdo? Y además hay otras causas que imponen estrategias de transformación, ¿no? Como es el entorno en el que estamos ahora, ¿no? En el entorno de pandemia, que estamos limitados a trabajar de cierta forma y muchas veces tenemos que hacer teletrabajo porque no nos dejan trabajar en la oficina o no es permitido trabajar en la oficina porque ya no es debido a fuerza del mercado ni a proceso de digitalización de nuevas sociales, sino que en una pandemia sanidad de cada país decide si hay que ir o no hay que ir a trabajar o se puede trabajar desde casa, ¿no? Por lo tanto, estos son factores que obligan a ese cambio, a esa adaptación al nuevo entorno, ¿no? Estamos ante una disyuntiva, no sabemos si ir hacia la derecha, si ir hacia la izquierda. Tenemos que decidir. Lo que tenemos claro es que no nos tenemos que quedar donde estamos, porque si no va a venir la gente por detrás y nos va a pasar. Evidentemente, tenemos que irnos por un camino, pero ¿cuál camino es el correcto? A lo mejor los dos caminos son correctos. Lo que tenemos que tener claro es si tenemos claro qué vamos a hacer en cada disyuntiva, si tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, si tenemos claro que tenemos la capacidad para hacerlo y sobre todo si tenemos las cualidades necesarias para que nuestra organización opte por ir por un camino u opte por ir por otro. Pueden ser los caminos que nos lleguen a conseguir nuestros objetivos en la organización. Uno puede ser el camino largo y otro el camino corto. O debemos elegir el camino corto porque no estamos adaptados a utilizar este camino. ¿De acuerdo? Por lo tanto, puede llegar en un caso en que necesitemos ayuda. Estemos ante una disyuntiva, que sean dos opciones, pero posiblemente tengamos que crear una nueva tercera opción y para eso necesitamos ayuda, que puede ser ayuda interna dentro de nuestra organización, en nuestro departamento, en la jerarquía de la organización o contratar gente externa especializada en ayudar en estos procesos de transformación. ¿De acuerdo? Pero ¿a quién contratamos? Vamos a hablar cada uno de los perfiles, cada una de las cualidades y puede ser necesario contratar a un tipo de personas o a otro tipo de personas o a todos los tipos de personas en un orden concreto que se adecue a nuestros objetivos claros que vamos a tratar de organizar, ¿no? Por lo tanto, necesitamos a alguien de trincheras, un trabajador, un obrero del cambio organizacional, un obrero del talento, un obrero del cambio cultural, un obrero de cohesionar equipos, un obrero que tenga la habilidad suficiente para ser obrero, pero que también que sea general en estos cambios y predique con el ejemplo. Y eso debe de partir o debe de surgir desde capas altas de la dirección de la organización, pero que estas personas o estas personas ya pues sean internas o externas que van a liderar estos cambios estén empoderados y puedan trabajar con este tipo de decisiones y con este tipo de liderazgo que puedan conseguir llegar a los objetivos que están marcados, ¿no? Para esto
debemos evitar ciertos errores. Los errores es que la gente tenga falta de confianza. ¿Por qué? Porque no tiene el poder suficiente para realizar esas acciones o porque no tiene la capacidad o porque, sinceramente, no es el tipo de personas que sea capaz de liderar un movimiento de este tipo, ¿no? No lo ves claro, es decir, no lo veo claro y como no lo veo claro no me meto. Es que te tienes que meter, porque si te quedas ahí vas a morir, ¿de acuerdo? Muchas veces te tienes que meter en el río y no sabes lo que, lo que va a pasar cuando te metas en el río. Posiblemente no sepas nadar, pero si te vas metiendo con cautela y vas evolucionando poco a poco, pues bueno, ya estás en el agua. Puede ser que es mejor estar en la orilla que quedarte fuera del agua, porque si te quedas fuera del agua, pues puede venir un fuego y te puedes quemar, pero si estás en el agua no te quemas. Sigues estando en el mercado de mejor o peor manera. Timidez, evidentemente. Timidez, dejadez. O sea, esos son errores que nos van a obligar, ¿de acuerdo? Y sobre todo, no realizar solo los cambios. Hay que realizar un cambio cultural. Es decir, hay que realizar cambios, sí, pero con confianza, teniendo claros objetivos y sin timidez, sino abiertamente y con alegría para realizar estos cambios. Evidentemente, hay que tener claro si necesitáis talento, porque la definición de talento, ¿qué es talento? ¿No? Depende. ¿No? Hay que tener claro si necesitamos talento y sobre todo qué tipo de talento necesitamos para realizar estos cambios o esta adaptación o esta supervivencia de la organización. ¿Vale? Pues evidentemente tenemos que tener claro que el talento está en las personas y tenemos que buscarlo. O sea, el talento no es algo que tengamos un proceso o una hoja en el cual para tener talento tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, una serie de tips que tienes que realizar para construir y tener talento. Ojo, talento es un conocimiento implícito, perdón, un conocimiento tácito que tienen todas las personas dentro de sí y tienen que saber, capaz de gestionarlo y además tienen que ser capaces de motivar a los demás para que ese talento interno sea capaz de aflorar de las personas que no sean capaces de sacarlo. Por lo tanto, tenemos que tener gente y la tenemos que clasificar gente que tenga talento y gente que sea capaz de sacar el talento interno de esas personas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el talento, la personalidad, el conocimiento tácito y sobre todo la inteligencia emocional de las personas y de trabajar con personas que tienen perfiles T, ¿de acuerdo? Con una gran amplitud de capacidad técnica y que tengan los brazos extendidos para trabajar en equipo y colaborar y adaptarse a las nuevas situaciones cambiantes son fundamentales. Esas personas tienen que ser de una forma concreta. Por lo tanto, tienen que ser personas que tengan capacidades técnicas que evidentemente las capacidades técnicas muchas veces no han sido generadas, sino que las tienen que descubrir en su camino poco a poco, y también las capacidades sociales, la inteligencia emocional y todas esas habilidades que tienen las personas desde su tierna infancia han sido aprendidas y son difícilmente moldeables, sino que las tienen que tener desde siempre, son las que van a hacer que estas personas sean capaces de aprender y desaprender y adaptarse a los nuevos entornos cambiantes. ¿De acuerdo? No tienen que aprenderse las cosas porque sí, porque posiblemente las cosas que aprendan hoy, mañana no les sirvan, ¿no? Hay que tener claro qué tipos de competencias hay, ¿no? Las competencias, tenemos las competencias técnicas, como he dicho, y estas técnicas son clave para el desarrollo de la estrategia futura. Es decir, las personas tienen que tener las habilidades suficientes para resolver el problema. Evidentemente, si nos vamos a la definición de equipo de alto rendimiento, de equipo Scrum, ¿de acuerdo? Un equipo de desarrollo, un equipo Scrum de desarrollo, de trabajo, un equipo de trincheras, tienen que tener la habilidad suficiente para resolver el problema. ¿De qué forma? No lo sé, pero tienen la habilidad y el talento suficiente para resolverlo. Y estas son los tipos de competencias que buscamos. Además de las técnicas, las habilidades sociales que lleguen a resolver ese tipo de problemas, ¿no? Necesitamos tener talento técnico y evidentemente el talento técnico, si tenemos claro qué necesitamos, buscamos el talento técnico, pero esto puede ser un talento técnico, puede ser una colaboración puntual. ¿Por qué no tener ese talento técnico, hacer asociaciones
modelos win to win con otras organizaciones, ir cambiando de la gestión de colaboración tradicional de las organizaciones, sino a una colaboración de proyecto o servicio conjuntamente en que las dos organizaciones trabajen conjuntamente para tener un resultado mejor. Por ejemplo, puede ser una organización que tenga el talento técnico y otra que tenga la capacidad de captar esa serie de clientes o la capacidad de descubrir esa serie de necesidades y sean capaces de crear un producto conjuntamente mucho mejor y sea una asociación puntual. O pueden necesitar un talento técnico para un punto concreto que mis personal no tienen esa capacidad tan talentosa y tan técnica, pero que me va a costar mucho más adaptarme que subcontratarlo para conseguir ese talento técnico. Ojo, en un momento puntual, si es un talento técnico estratégico para resolver este proceso y este producto, lo voy a tener que tener internamente, pero puede ser una subcontratación para un tema puntual y puede ser para incluirlo dentro del equipo de la organización o su contratación. Esto lo tenemos que tener claro, ¿de acuerdo? Tenemos que tener un talento estratégico, tenemos que ser capaces de encontrar el mercado, el nicho de mercado, esa aguja en el pajar para encontrar dónde voy a obtener este resultado que estoy buscando, este objetivo que estoy buscando. Y sobre todo, tenemos que tener la convicción suficiente para resolver este tipo de problemas o este tipo de retos o este tipo de cambios que estamos buscando, ¿no? Para ello necesitamos sí o sí un cambio cultural, ¿no? El cambio cultural es necesario que lo tengamos y es fundamental que lo tengamos para obtener este cambio, ¿no? Pero además los cambios deben convivir con la cultura establecida, tanto de las nuevas generaciones como de las generaciones más mayores, ¿no? Es lo que hemos comentado antes. Estos cambios deben convivir. A una generación le podemos decir las cosas de una forma y a otra generación le podemos decir las cosas de otra forma, pero estos cambios, ¿de acuerdo? Deben de convivir con la cultura establecida, deben de tenerlo claro, que son los cambios que necesitamos. Por lo tanto, tenemos que tener claro que todas las culturas debe ser común a toda la organización y a todos los estratos sociales con los cuales estamos trabajando, ¿no? Necesitamos, por lo tanto, llegado a este punto, puede ser que el profesional que nos ayuden a resolver estas soluciones, que sea un perfil concreto. Pero ¿qué perfil van a tener estos profesionales? Pues puede ser que necesitemos de tener ayuda externa, ¿no? Y la ayuda externa puede ser un profesor que nos enseña a nivel técnico, y es como se suele trabajar con estos cambios, enseñando a las personas a conocer la teoría, ojo, una cosa es la teoría, otra la práctica y otra adaptarla a la organización y otra cosa que yo piensa como tengo que trabajar con esto y que me implique y que implique mis acciones a estos cambios, ¿no? Puede ser que necesite un profesor, que necesite un coach, que necesite un mentor o que necesite un consultor. Llegado a este punto tenemos que tener claro que estos cuatro perfiles son roles muy claros. Pueden convivir con una persona o pueden convivir con varios tipos de personas. Y pueden convivir con diferentes tipos de profesores, con diferentes tipos de coaches, con diferentes tipos de mentores y con diferentes tipos de consultores. Pero lo que tenemos que tener claro es que dentro de estos cuatro roles, ¿cuál es la diferencia entre profesor, entre coach, entre mentor y consultor, ¿no? Lo tenemos que tener muy, muy claro, porque si no, cuando nos encontramos en este reto de buscar o potenciar el talento o externo o interno dentro de la organización, ¿qué necesitamos? Un profesor que nos enseña a sumar, un coach que nos diga el por qué tenemos que sumar, un mentor que nos diga si sumamos lo que pasa y un consultor que no te enseña a sumar, sino que te dé la solución. Básicamente esas son las ayudas que tenemos. Y tenemos que tener claro qué es lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Evidentemente, si la visión que vamos a tener es si vamos a trabajar en la persona o vamos a trabajar en el problema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, depende qué tipo de perfil voy a trabajar, pues unos trabajarán en la persona o en ti y otros trabajarán en tu problema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el profesor trabaja en ti porque te da la ayuda a esa formación o con esos conocimientos en los cuales tú te sientes identificado.
El mentor trabaja en ti, te da esa confianza dándote sus conocimientos y sus experiencias en conseguir que tú seas capaz de afrontar este problema. El coach también trabaja en ti. ¿Por qué? Porque te hace ese cambio interior y ese cambio interno que te haga pasar a trabajar desde tu interior a trabajar hacia el exterior. Y por último, el consultor. Que el consultor trabaja en tu problema, no trabaja en ti, trabaja en el problema y te lo elimina, es lo que hemos dicho antes. A lo mejor necesitamos un talento a nivel técnico y a lo mejor subcontratando parte del problema, que es un tema puntual, lo tenemos. Por ejemplo, puede ser, tenemos una plaga de insectos y no vamos a coger el bote de insecticida y matar a uno, pues llamamos a un exterminador de plaga y en 1 o 2 días nos echan los líquidos que tengan que echar y eliminan la plaga, ¿no? Pues, pero es un momento puntual, ¿no? Pues puede ser que sea eso, no tenemos que ser exterminadores de plagas. Puedes tener claro si vamos a trabajar en el problema o vamos a trabajar en ti. Y dentro de ti, si vas a trabajar a nivel conocimiento, si vas a trabajar a nivel práctico o si vas a trabajar a nivel interior, un cambio interno que te produce esas acciones nuevas que es mucho más profundo como puede ser la utilización de un coach. Y los coaches hay diferentes tipos de coach, ¿no? Luego tenemos que tener claro si nos van a dar un contenido abstracto o nos van a dar un contenido aplicado, ¿no? Estos tipos de roles. Por ejemplo, el profesor te va a dar un contenido aplicado, sino que te va a dar una teoría clara y concisa en la cual tú vas a poder aplicar lo que has aprendido, por lo menos te va a dar un entorno en el cual tú entiendes claramente lo que estás haciendo. Un mentor, pues lo que te va a dar va a estar entre el contenido abstracto y el contenido aplicado, porque ya está implicándose con su experiencia y evidentemente va a tener un papel o una toma en las decisiones o una capacidad de realizar las cosas que no te la va a poder explicar porque ya está valorando su actividad desde el punto de vista de su forma de ser, ¿no? Recordad, estamos hablando de ser y hacer, ¿de acuerdo? El consultor, evidentemente el consultor te da un contenido aplicado, te da la solución. Y el coach realmente trabaja en contenido, te da un contenido abstracto. Por ejemplo, te define, te puede definir, uy, se me caía un libro, perdón. Te define, por ejemplo, conceptos como pueda llegar a ser la fe. Eso te lo puede definir el coach, pero definir con palabras que todo el mundo entienda y que pueda definir, que pueda poner en práctica la fe desde un punto de vista de un consultor, no existe, ¿de acuerdo? Que te diga 4 cosas para tener fe, no existe. O tienes o no tienes, y eso parte de ti mismo, ¿no? Evidentemente, si lo ponemos en la cuadrante, si te da el contenido abstracto frente al contenido aplicado, trabaja en ti frente a tu problema, pues tenemos esto, ¿no? El consultor trabaja en ti y trabaja en tu problema, el coach trabaja en tu problema desde el contenido un poquito abstracto y el mentor está ahí en ese híbrido, ¿no? Entonces, tenemos esta estructura en la cual podemos saber qué necesitamos. ¿Te da contenido abstracto y trabaja en tu problema? No existe. ¿Trabaja en ti y trabaja con contenido abstracto? Tenemos el consultor. ¿Trabaja en tu problema y te da contenido aplicado? Trabaja aquí. ¿Vale? Trabaja en ti dándote un contenido aplicado, el profesor. Híbrido, entre trabaja en ti abstracto, pero trabaja un poquito en este tema, el mentor. Con lo cual tenemos esta estructura que nos va a decir cómo podemos aplicar. Por ejemplo, si vamos a ver esta diferencia en la resolución de un problema, muy sencillo, pero aplicar, extrapolar este tipo de problemas a nuestra organización. La suma de 2 o 2. ¿Cómo vamos a ver cómo lo resuelve cada uno de estos roles? Primero, el profesor lo que te dice es cómo resolver la suma. El cual te dice cómo resolver la suma. El mentor te dice cómo resolver la suma y el consultor pues no te dice cómo resolver la suma, te da el resultado, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista del profesor, necesito un programa informático a diario. Te voy a enseñar los fundamentos de este programa y sus funcionalidades. El profesor te enseña a sumar, ¿de acuerdo? Perdón, el coach, ¿qué quiero hacer con mi empresa a partir de ahora? Un punto de inflexión. Voy a trabajar en mí y voy a tomar una decisión. El coach te dirá, ¿cómo quieres abordar esta pregunta? El mentor, quiero ser súper productivo en mi empresa para vivir mejor. El productor, dime lo que harías y luego revisamos las etapas, ¿no? Tú le das
una solución y el mentor te va corrigiendo. Ojo que la diferencia entre el profesor y el mentor es muy distinto. El profesor te enseña los fundamentos de, por ejemplo, de suma. Te dice cómo son las sumas y te enseña los fundamentos. El coach lo que quiere decir es por qué quieres hacer la suma. O sea, quiero hacer la suma de dos conos. ¿Por qué quieres hacer la suma? El mentor te dice cómo haría la suma y luego revisamos las etapas para ver realmente que la suma es correcta. Y por último, el consultor, pues lo que te dice es que te da la solución, te dice 4. No te enseña a sumar, no te dice por qué quieres saber por qué quieres sumar, sino directamente lo que te hace te da la solución. Y esos son los tipos de perfiles que necesitamos para gestionar cambio. ¿Cuál vas a utilizar? Pues depende. ¿Qué tipo de respuestas o qué tipo de necesidad vas a resolver? Ante este problema tenemos que eliminarlo y obtener la solución. Y la solución es tener claro que es lo más importante en un proyecto de esta envergadura, en este cambio, en este cambio cultural o este cambio, en esta reutilización de la organización, reorientación. Pues básicamente son las personas, ¿no? Las personas van a hacer posible que este cambio sea posible, ¿no? Y este cambio va a ser posible porque no vamos a trabajar con estas personas. Porque si trabajamos con estas personas, lo que tenemos es un ejército de operadores que les tenemos que decir lo que están realizando, pero no van a ser capaces de adaptarse ante un cambio. Van a esperar las órdenes del general para que puedan atacar. Yo quiero mercenarios, yo quiero guerreros de élite, yo quiero, pues, los típicos de las películas esta de acción, que con un cuchillo son capaces de matar a 300.000 enemigos y que son capaces de adaptarse a los nuevos cambios, ¿no? Yo quiero esos guerreros, ¿no? Para ello, tenemos que tener claro que no siempre las personas van a ser zombies. A lo mejor son zombies al principio y tenemos que sacarlos de ese estado de zombie, ¿no? Pasar a ser personas con conocimiento, con evolución, con adaptación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es pasar de ser monos a ser personas y vamos a ir a evolucionar. Pero lo que tenemos que tener claro es eliminar ese miedo a evolucionar. Tenemos que inculcar y seleccionar que esas personas en su interior quieren evolucionar, quieren cambiar, quieren adaptarse y evidentemente van a hacer que este cambio sea posible, ¿no? Para ello tenemos que tener claro qué tres tipos de personas existen. Las que miran las cosas que pasan, las que se preguntan qué pasó y por último las que hacen que las cosas pasan. Este señor Nicholas Butler lo dijo allá a principios finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no me acuerdo exactamente la fecha en que dijo esta cita, pero me parece súper interesante teniendo que las personas las tenemos que clasificar. O sea, las personas son como son y tienen una forma de ser. No podemos cambiar la forma de ser y tenemos que clasificar las personas. Si son las que miran las cosas que pasan, tenemos zombies. Si son las que preguntan qué pasó, tenemos un zombie evolucionado. Y si tenemos que las personas que hacen que las cosas que pasen, tenemos esos guerreros o esos ninjas del cambio que son los que estamos buscando, ¿no? Entonces tenemos que saber en qué estado están estas personas. Evidentemente esto se consigue realizando un compromiso como, como lo que hacen la danza estos señores, ¿no? Pues se comprometen, este compromiso de ellos, este cambio, esta actitud que hacen que entre ellos se comprometan y hagan posible estos cambios, ¿no? Evidentemente, este compromiso de ellos, este hermanamiento que hacen para antes de un partido, se puede hacer este hermanamiento en la organización, ¿no? En todos los permisos. Para ello lo que tenemos que tener es un equipo de alto rendimiento. ¿Y qué define un equipo de alto rendimiento? Evidentemente, propósito común, roles claros, liderazgo aceptado, procesos efectivos, relaciones sólidas y sobre todo comunicación excelente. Estos valores, estas definiciones, estos ítems que tienen que cumplir las personas de un equipo de alto rendimiento y todo el equipo en conjunto van a hacer posible que la suma de los miembros del equipo sea mayor que la suma de las habilidades personales de cada uno de los equipos. Esto ya se dijo en el año 1999 aproximadamente, cuando Jeff Sutherland empezó a trabajar o empezó a proponer el modelo de Scrum a todas las organizaciones, ¿no? Evidentemente un equipo puede ser esto,
no me sale, pues nada, un equipo de alto rendimiento, pues básicamente, pues mira, ha fallado el vídeo, este las temas del directo, pues básicamente esto es el vídeo que habéis visto mil veces del cambio de rueda en 2 segundos de los equipos de Fórmula 1, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Que un equipo de alto rendimiento es un grupo que está formado por personas que tienen una claridad perfecta en el qué, el por qué y el cómo. Fijaros, acordad lo que ha dicho Nicolás anteriormente, tenemos que tener claro qué queremos, por qué lo queremos y cómo lo vamos a hacer, pero en este orden. ¿De acuerdo? Pero tenemos que tener claro cuando vamos a afrontarnos a un cambio, cuando vamos a afrontarnos a un nuevo reto, tenemos que saber qué reto vamos a qué problema, o qué, más que problema, qué necesidad queremos resolver, ¿de acuerdo? Porque puede ser que el problema que queramos resolver no solucione la necesidad que tenemos. Tenemos que tener claro qué necesidad, el por qué existe esa necesidad y luego cómo vamos a resolver esa necesidad. Y que además tiene una fuerte predisposición a la ejecución. Esto, evidentemente, tenemos una metodología para trabajar de esta forma, que es la metodología Thinker, ¿no? Utilizar Design Thinking con los 5 pasos, ¿de acuerdo? Para resolver este tipo de problemas y llegar a crear un prototipo válido, testeado, que sea operativo, ¿no? Pero empezamos trabajando desde la empatía, definiendo el problema claramente, una vez que tenemos los insights, ideamos, creamos un prototipo y testeamos. Pues puede ser gente de este tipo, y esta gente de los equipos de alto rendimiento tienen que tener muy, muy claro, ¿vale?, que están predispuestos a la ejecución y a la resolución de temas, y además que tienen claro el qué, el por qué y el cómo, y tienen grandes habilidades de comunicación y grandes habilidades técnicas. Seguimos trabajando con perfiles en T. ¿De acuerdo? Evidentemente los líderes, ¿vale?, no, su objetivo no es formar equipos estables, equilibrados y ausentes de conflictos. Un equipo tiene que tener conflictos, porque dentro del conflicto surgen las nuevas ideas. La innovación no surge desde estar sentado en casa y estar en mi zona de confort, es salir de mi zona de confort y obtener esa innovación necesaria para resolver estos temas, ¿no? Lo que se trata es de ayudar a equipos brillantes formados de personas extraordinarias a conseguir desafíos increíbles. O sea, tengo que ayudar a esas personas. Si estamos hablando de esa gestión del talento que ayuda a estas personas a conseguir esos resultados increíbles. Y evidentemente en una organización esto recae dentro de las personas de recursos humanos, que tienen que ser capaces de crear ese caldo de cultivo y esa estructura y ese estado de trabajo para que se consigan estos resultados. Pero para ello los líderes tienen que estar apoyando estas cosas, ¿de acuerdo? Evidentemente, el líder tiene que confiar en un grupo que es, o tienen que tomar ellos las riendas, ¿de acuerdo? Para que se consigan esos desafíos increíbles con estas personas tan brillantes, trabajando con creatividad y autoorganización, facilitando la resolución de obstáculos, sobre todo con compromiso, que ya lo hemos hablado, y sobre todo con transparencia. No crear malos rollos, todo el mundo sepa lo que hace todo el mundo. Y tener claro que en cualquier momento todo el mundo sabe lo que está pasando y cómo puede cambiar y cómo puede evolucionar y cómo puede modificar y crear mejora continua en estos procesos, ir creándolos poco a poco y obteniendo mejores soluciones. Porque aquí de lo que estamos hablando ya llegamos a un punto que salimos de crear, resolver la necesidad, a crear mejora continua, y podemos utilizar Lean o Kanban para resolver esto, ¿no? Evidentemente, esto se puede realizar con Scrum o con agilidad, ¿de acuerdo? Evidentemente, Scrum no es un lenguaje de programación que solo lo usan los informáticos. Se basa en personas, la comunicación lo es todo y sobre todo la prioridad es entregar valor temprano al cliente. Vamos a ver cómo adaptamos agilidad o cómo adaptamos Scrum o cómo adaptamos Kanban, ¿de acuerdo?, a este proceso de cambio de mentalidad, ¿no? Para ello, lo que tenemos que hacer es que estamos utilizando una metodología para gestionar proyectos basados en personas. Y no es una metodología, es un framework, ¿vale? Y más que para gestionar proyectos, estamos gestionando productos, con lo cual esa es la definición de Scrum puro. No sirve para gestionar proyectos por sí, a no ser que el proyecto sea la creación de un producto nuevo que no ha surgido, sino para entregar producto cuanto antes al cliente. Y puede entregar uno o varios productos, pero ese producto puede ser un proyecto. ¿Por qué no utilizar ese concepto de entrega de producto a un proyecto de cambio organizacional, que puede ser iterativo e incremental, ¿de acuerdo?, en los equipos, pero que creamos un proceso o vayamos definiendo a la vez un proceso que puede estar creado o no y que vayamos haciendo mejora continua utilizando Lean o Kanban, ¿vale?,
Lean, Lean, Lean. Yo soy muy fan de Lean, ¿de acuerdo? La gente piensa que yo soy fan de Scrum, pero es que Scrum es el hijo pequeño de Lean, me ayuda a crear Lean, pero sobre todo la mejora continua en esos cambios y creaciones de procesos cada vez mejores me van a evolucionar para obtener esa adaptación al cambio que estamos trabajando. Y eso se ha conseguido. Lo consiguieron la gente de Toyota y, de hecho, lo consiguieron con gran éxito, ¿de acuerdo? Pero no es un cambio de hoy para mañana, sino que cambiaron la mentalidad de las personas, ¿de acuerdo? El manifiesto ágil dice lo siguiente, ¿de acuerdo? Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual, respuesta ante cambios sobre seguir un plan. Evidentemente, si cambiamos desarrollar el software y software por resultados soluciones y desarrollar software por trabajar, el manifiesto ágil me sirve para trabajar en todos los entornos, ¿de acuerdo? De hecho, ser ágil no es ser rápido, es hacer bien las cosas y a la primera, ¿no? Siempre lo he dicho y siempre lo queré. No es, entramos dentro de lo que es efectividad, eficacia y eficiencia, ¿no? Tener claro las 3 E, que es cada una de ellas, que ya hemos hecho varios webinars de estos, están colgados en nuestros canales habituales y los podéis revisar, ¿de acuerdo? Evidentemente, si lo que queremos es rapidez, podemos obtener esto. Evidentemente, si lo que tenemos que trabajar es obtener un héroe, un Spider-Man, con la calidad que está en la parte de la izquierda, el coste son 10 minutos. Tenemos que mejorar la capacidad técnica de realizar ese producto con esa calidad y esa precisión, pero no tenemos que trabajar como en las anteriores. Incluso al final, si lo que hacemos es muy rápido las cosas, tenemos que repetir, con lo cual tenemos que obtener todos los problemas y todas las quejas y todas las consecuencias de no hacer las cosas bien a la primera. Evidentemente existe un manifiesto ágil de recursos humanos y básicamente esta evolución y estos cambios que hemos hablado, el manifiesto ágil se transforma en el manifiesto ágil de recursos humanos, que básicamente lo que dice es que estamos descubriendo mejores formas de desarrollar una cultura de trabajo atractiva, haciéndolo y ayudando a otros a hacerlo. A través de este trabajo hemos llegado a valorar redes colaborativas sobre estructuras jerárquicas, transparencia sobre secretismo, adaptabilidad sobre prescripción, inspiración y compromiso sobre la administración y retención, motivación intrínseca sobre recompensa extrínseca, ambición sobre obligación. ¿De acuerdo? Esto es el manifiesto ágil de recursos humanos, que básicamente es lo que hemos estado hablando: redes colaborativas, transparencia, adaptabilidad, inspiración y compromiso, motivación intrínseca y ambición, ¿de acuerdo? Que colabora, que fusiona directamente con los valores de la agilidad: respeto, compromiso, coraje, foco y apertura, ¿no? Llegado a este punto, que ya sabemos que podemos utilizar Scrum, agilidad o cualquier cambio de mentalidad en este proceso de transformación en las organizaciones, sobre todo en los departamentos de recursos humanos y en la búsqueda del talento y la detección del talento, pues podemos utilizar el departamento de recursos humanos como catalizador de la transformación, que tenga un papel en la transformación. ¿Qué quiere decir esto? Este nuevo papel de los recursos humanos es asumir esa competencia y direccionar sus profesionales para incentivar toda la organización a trabajar con agilidad. Organizar un cambio sostenible y exitoso hacia lo ágil requiere un cambio de paradigma, como hemos dicho antes, teniendo conciencia de las transformaciones y el camino a seguir. Como un profesional
de los recursos humanos o liderando este cambio como catalizador de la transformación de las personas, debemos contribuir a lograr una nueva organización. La gestión del personal debe servir como un catalizador que llevará a la reflexión extendiendo la mirada humana y la innovación por toda la compañía. ¿De acuerdo? Recursos humanos de forma ágil. Si su organización no está pensada para trabajar con agilidad, existe una oportunidad de oro para que tú, profesional de recursos humanos, o tú, líder de este cambio catalizador de la transformación, lo haga. ¿Vale? Sacar el tema a colación, pero es importante percibirlo ágil, como es entregando valor en todo momento y adaptando a las necesidades del cliente y a los cambios de contexto. Tenéis que tener esto en cambio. Repito, tenéis que tener que hay que entregar valor en todo momento, adaptando las necesidades del cliente y a los cambios del contexto. Y este es uno de los principios del manifiesto ágil, el principal. ¿De acuerdo? El profesional de recursos humanos puede desempeñar ese papel central y la pericia de sus conocimientos en trabajar con estas personas es muchas veces extremadamente y obligadamente necesaria para conducir estas transformaciones. Hablar siempre sobre los valores, principios y comportamientos ágiles. Y por último, ¿de acuerdo? El propósito como clave. Tener claro el por qué, el qué, el cómo. Vamos a tener claro que estos cambios se van a influir en el individuo y orientar a que todos tengan claro cómo y tienen que hacer. Como un profesional de los recursos humanos, podéis ayudar al equipo y al personal en general a comprender cuál es el propósito real y en qué ellos son buenos. Y por último, asumir tu nuevo rol. Y tu nuevo rol puede ser de profesor, puede ser de coach, puede ser de mentor, puede ser de consultor, o puede ser en un momento dado que sea en ese cambio evolutivo, ¿de acuerdo? Vayas adaptando el rol, ¿vale? Porque tengas una estructura de cambio que tengas que ir evolucionando poco a poco, porque evidentemente puede ser que empieces a trabajar como profesor, ¿de acuerdo? Para dar a conocer estos cambios o tener la cultura ágil, pero que acabe siendo un coach. O puede ser trabajar como consultor que realmente resuelves el problema en un momento dado para que la gente puedas evitar ese cuello de botella, ¿no? que nos pueden ayudar. El equipo de recursos humanos, ¿cómo tiene que trabajar? Pues primero, pues comenzamos ejecutando el Kanban de equipo. Ya hicimos hablamos de Kanban, de Stratic, ¿de acuerdo? ¿Cómo podíamos aplicar Kanban a equipos, ¿no? Entonces, ahí hacemos Kanban de equipos, desarrollamos el flujo, desarrollamos claramente cómo va a crearse todo este trabajo y vamos a ir mejorando los flujos. Y evidentemente trabajamos con Scrum para trabajar con equipos, es decir, definir sprints más o menos cortos, con lo cual obtenemos un valor muy, muy claro y vamos definiendo y mejorando nuestros procesos para que todo el equipo empiece a trabajar y obtengamos un equipo de alto rendimiento, que es de lo que se trata de trabajar con Scrum. Y por último, todos tenemos que tener claro cuáles son nuestros roles o objetivos y tener claro la autoorganización. Y esto es un cambio organizacional a la empresa a todos los sentidos, ¿no? Evidentemente, esto es como podemos empezar a trabajar y esto no es nada nuevo. Es como hay que hacer las cosas, ¿no? ¿Tenéis las bases para crear el talento? Hemos finalizado lo que es la charla. Si tenéis alguna duda, alguna consulta, pues nada, podéis levantar la mano o hacer la pregunta en el chat y resolvemos las cosas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quiere decir algo? ¿Alguna pregunta? Ahí pueden levantar la mano si quieren hacer alguna pregunta y les abrimos el micrófono o también por el chat. Como queráis. Bueno, mientras tanto, Jorge, cuéntanos un poco qué es lo que hacéis desde Moviliza referido al tema que nos has explicado hoy. Dais cursos, formación, Sí, mira, consultoría. en Moviliza realizamos todo el proceso. Lo que no hacemos es la consultoría a nivel técnico. Os explico, porque para eso ya están otras organizaciones que son más expertos en nosotros. Nosotros, cuando planteamos un cambio en una organización, un cambio cultural en la organización,
lo que hacemos es primero hablar con la organización y que nos digan básicamente qué es lo que quieren. Hay veces que la organización quiere una formación tipo. Pues Moviliza tiene la línea de formación en la cual todos somos profesores certificados en todos los cursos, son certificación oficial, ¿de acuerdo? Sería una primera fase o formar a las personas con los conocimientos teóricos para que puedan afrontar estos cambios y obtener su certificación, o pueden ser que haya organizaciones que están enclosadas, no saben cómo continuar y necesitan a alguien con una visión nueva, una visión distinta para realizar estos cambios. Podemos optar a ser consultores o podemos optar a ser mentores. Si tenemos muy claro que tenemos unos procesos claramente definidos, que de lo que se trata es mejorar esos procesos, ¿de acuerdo? Para que estos procesos, el flujo sea mejor, pues podemos ser gente híbrida como mentor consultor, ¿no? Porque tenemos más de 30 años todas las personas que trabajamos en Moviliza en realizar cambios a niveles estratégicos o cambios a niveles organizativos, a niveles de organización, ¿no? Entonces, vamos trabajando con las personas para que definen claramente y detectar claramente cuál es su problema, porque muchas veces no tienen claro cuál es el problema, tienen claro que tienen un problema, pero el problema que ellos dicen que tienen puede ser que no sea necesario. Descubrimos la necesidad real. Y podemos aplicar técnicas de design thinking para que se detecten las necesidades reales. Todo está enfocado a que ayudemos a la gente a que sean autosuficientes, autoorganizados y que descubran ellos solos cómo van a mejorar su organización. Evidentemente, nosotros no vamos a enseñar a nadie cómo tiene que trabajar con su organización, pero sí cómo puede mejorar resultados y cómo puede entregar valor a la organización. Nosotros a nivel técnico de cómo trabaja cualquier organización no lo sabemos, pero cualquier persona externa que no trabaje con una organización y el que diga lo contrario miente, a no ser que contrates a un sector de consultoría que le cedes ese problema y te da un resultado. Ten en cuenta que un consultor tú le pasas un problema y te da un resultado. Si un consultor tiene que estar contigo para que le des datos y le ayudes a resolver el problema, eso no es un consultor, eso es otra cosa. ¿De acuerdo? Ahora, si tú tienes un mentor que te ayuda a resolver todo el problema, eso es la solución. Si tienes un coach que te ayuda a resolver el problema, puede ser la solución. Entonces, nosotros trabajamos en ese punto. Creamos una forma de trabajar, detectamos realmente cuál es la necesidad. Tras la formación, siempre existe una formación previa y vamos creando este flujo de pasos para optimizar las organizaciones. ¿Cuánto tiempo tardamos? Pues eso depende de la organización y las ganas que tenga la gente de cambiar, pero eso no lo sabemos ni nosotros ni la organización. Y también depende de los escenarios nuevos a los que se enfrentan. Y eso no lo sabemos nosotros ni la organización. Lo que sí que podemos hacer es modificar esos malos hábitos para que todos tengan un compromiso con la organización y obtengan esos resultados, esos equipos de alto rendimiento que tanto están cambiando. ¿Te vale, Daniel? Me Lo que vale, hacemos. me vale perfectamente. Vale, Vale, espero que las demás personas lo hayan entendido. ¿Hay alguna preguntita o algo? no veo ninguna mano levantada. A Ah, ver, le vamos parece a... ser. bueno, sí, aquí veo de Andrea González. A ver, Andrea, te abro el micro. ¿Tienes que abrirte tú el micro, Andrea? Ahora, Ahora. vale. Hola, Hola, Andrea. buenas tardes. Hola, Jorge. Soy Ay, Andrea gracias. Pensaba que estabas solo. Gracias, Andrea. Dime, dime. No, seguro que hay muchas personas más. Bueno, soy Andrea de Indicent Technologies. Lo primero, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Nosotros estamos haciendo ahora temas de procesos de Agile y demás, y de hecho ahora tenemos una serie de personas que estamos identificando internamente pues para que cumplan esos roles de los que hablabas, como es el de mentor, el de coach, etcétera. Entonces, justo, o sea, somos nuevos en esto, digamos, y como partimos de cero, yo no sé muy bien cómo podríamos hacer que una persona se convierta en ese coach o en ese... Hola. Perdón, que se me cortó. Ah, Sí, que decía eso, que como nosotros a lo mejor hemos identificado a personas más jóvenes en muchos casos y a lo mejor no sabemos cómo, o sabemos algo en esas personas que podrían ser a la larga coach o mentores, pero no sabemos muy bien cómo podemos potenciar esas habilidades. vale. Primero, ¿vale? Tenéis el camino corto, Andrea. Es hablar con nosotros y nosotros os ayudamos, ¿de acuerdo? Pero bueno, Ujú.
quitando esa broma, ¿no? Que no es broma, ¿eh? Que podéis contratar. Ya. Venga, ahora en serio. A ver, básicamente lo que tenemos que tener claro, cuál es la necesidad, y tenéis que tener claro una cosa, cuál es vuestra necesidad, no el problema. Y eso lo tenéis que saber vosotros. Tenéis que tener claro cuál es la necesidad. ¿Qué es tener un coach? ¿Un coach cómo? ¿Sabes los tipos de coach que hay? No. Hay un montón de tipos de coach. Si tú lo que tienes que tener un coach experto en agilidad que te ayude a aplicar la agilidad y te ayude a aplicar estos cambios, primero tendrás que tener gente que controle y sea experto en agilidad, ¿no? Andrea, por lo tanto, tendrán que formarse en agilidad o tener los conceptos de agilidad. Pasa por hacer un curso de Scrum, y ya sea de pago online, que hay un montón, o leerse el manifiesto ágil y leerse los manuales que hay. Básicamente es eso. Una vez que tengáis claro eso, tenéis que definir vuestros procesos. Eso es fundamental. Y para eso está Kanban, ¿no? Que es lo que os he dicho. Ir creando equipos que solucionen y que estén orientados a entregar valor temprano al cliente y que sean cohesionados. Y ahí te hace necesario tener en esos equipos y en esa forma de empezar a evolucionar, tener una figura del Scrum Master. Pero sobre todo, la gran figura, la gran olvidada es la figura del Product Owner. El Product Owner tiene que tener claro la visión del problema y cómo priorizar los pasos a seguir para resolver ese problema. ¿De acuerdo? Eso cuando trabajamos con equipo, pero cuando trabajamos con Kanban, que no hay roles, todo el mundo trabaja y podemos aplicar Strategic, ¿no? Estar aquí en estos cambios y es realizar un flujo que todos aporten y todos vean cómo se realizan las cosas en tu organización. Y evidentemente la gente tiene que empezar a estar empoderada y a plantear soluciones y a aplicar mejora continua. ¿Qué opción vais a aplicar en vuestra organización? No lo sé, ¿qué tipo de personas sois? No lo sé, eso lo tenéis que saber vosotros. Tenéis que saber si sois de las que miráis, si sois las que obedecéis o sois las que aplicáis el cambio. Y eso es internamente las personas como son y eso lo tenéis que saber. Habría que ver las personas como son. Formación para tener los conocimientos para que seáis Scrum Master, Product Owner, Coach y tal, pues hay cursos, ¿no? Nosotros tenemos cursos que es la primera fase, dar a conocer los roles, ¿vale? Para realizar estos cambios estratégicos. De hecho, hemos sacado ahora una certificación oficial, ¿de acuerdo? En transformación Agile, que aún no la hemos puesto en la web, ¿de acuerdo? En Agile aplicado a recursos humanos y sobre todo tenemos la Agile especialista e innovador en Design Thinking, ¿no? Es decir, hay varios roles que hay que ver si una persona aglutina todos esos roles y haces una super persona que sea capaz de afrontar y que esté empoderado por la organización y que sea líder de este cambio, pero a la vez tiene que ser una persona que ayude a que las personas se empoderen, se comprometan, pero sobre todo tiene que estar en gerencia ayudando a estas personas. Si no, se quedan las cosas ahí un poco tibias, ¿no? Pero hay que hacer los cambios poco a poco. No sé si te ha ayudado, Andrea, a la pregunta que me has dicho, ¿no? Sí, Jorge, me has ayudado. O sea, un poco al final es ver un poco por qué tenemos esa necesidad, luego formar a esa gente un poco más técnico de qué es Agile, qué es Scrum, depende de lo que nosotros queramos y bueno, pues ir viendo, definiendo los procesos a través de Kanban y demás. Sí, pues Sí, muchas pero gracias. básicamente es eso lo que pasa, que es un proceso, pero sobre todo tenéis que tener claro qué tipo de personas tenéis. Eso tenéis que empezar por ahí, ¿eh? Y qué grado de compromiso van a hacer esas personas, porque, claro, vais a hacer Agile y le vais a pedir compromiso a las personas. A lo mejor las personas van a trabajar a sueldo, yo no lo sé. No lo sé, eso lo tenéis que saber vosotros. Y hay personas que trabajan hasta cierto compromiso y hay personas que no. Y hay personas que les gusta hacer ciertas cosas y personas a las que no. Todo eso lo tenéis que saber y lo tenéis que conocer. Y eso es muy importante, ¿no? Es muy importante conocerlo. Y quien mejor conoce a sus personas es la propia organización. Y el talento está dentro de la organización. No hace falta buscarlo fuera. Lo que pasa es que hay que potenciarlo, Andrea. Y eso muchas veces la gente se piensa que lo que está fuera de la organización es lo mejor. Pues, si tienes una persona trabajando en tu organización 5 años, no sé, un mínimo grado de compromiso tendrá, digo yo, ¿no? No lo sé, es lo que yo Sí, pienso. estoy de Yo, es que acuerdo. yo soy muy de creer en las personas, igual llámame tonto, ¿no? Pero yo soy de creer en las personas. Dejarle por lo menos que se equivoquen, ¿no? Como a los niños, déjalo que aprendan, que se equivoquen y que aprendan. Lo malo es si no aprenden. Tengo un tonto, no un niño.
Pues muchas gracias, Jorge. De nada, Andrea. ¿Alguna cosita más, Andrea, o cualquier otra persona? Yo por mi parte eso es todo. Gracias. Pues muchas gracias por la pregunta, Andrea. Y si te sirve, pues encantado. No veo ninguna mano más levantada, Jorge, así que podemos dar por finalizado el webinar. Pues nada, hasta la próxima, hasta la semana que viene que tenemos otro. Hasta luego, chicos, chicas. Un saludo. Hasta luego. Gracias. A vosotros.